Bueno, faltan 11 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Voy a presentarles en sociedad a un tipo que se llama Lama Losel, para la justicia Carlos Herranz, y que es protagonista de algo que hasta ahora no tenía precedentes en nuestro país. Él es el primer líder de una secta condenado como tal en nuestro país. Resulta que el juzgado de lo penal, el número 1 de Guadalajara, le acaba de condenar por un delito de asociación ilícita coercitiva. Losel decía arreglar los problemas existenciales de sus adeptos, de los miembros de su secta, a través de prácticas sexuales terapéuticas. No se lo pierdan. Ángeles Hernández. 6 años después de conocerse sus crímenes, Carlos Herrán Ortega, alias Lama Losel, acaba de convertirse en el primer condenado en la historia de España como líder de una secta destructiva. Herranz ha asegurado durante años que tenía una luz especial y que su semen era un néctar sagrado, que era el propio hermano de Jesús. El caso se destapó en el año 2018, cuando El Español sacó a la luz la investigación de la Guardia Civil sobre el líder de esta secta ubicada en Madrid. Este diario publicó decenas de audios que evidenciaban las prácticas manipuladoras que el Lama Losel aplicaba a sus fieles. Escuchen. El Tantanal ya es para seres de otro nivel espiritual. Si hoy mismo me dices, maestro, quiero que me ayudes a transformarme, yo te hago ras. Te meto un lefazo y te cambio la vida. Pero un lefazo místico, un lefazo místico. Ya lo han escuchado, a través de prácticas sexuales, Carlos Herrán aseguraba que la transformación y la cura eran posibles. De hecho, muchos testimonios llegaron a confesarlo. Nuestra hermana de Galicia vino con fibromialgia la semana pasada a Madrid porque los médicos la han desahuciado. Y yo cogí un tarro, un gotero, eché un poco de mi semen con esencia de rosa, la tomó y en 3 días se curó completamente de la fibromialgia. En sus reuniones secretas lograba ejercer tan solo con la palabra un gran poder de convicción entre los miembros de su secta. En medio de sus sesiones a veces recurría al imaginario budista, asociándose directamente con las teorías de la reencarnación tras la muerte en otro ser vivo. En numerosas ocasiones de esas charlas grabadas, a Carlos Herranz se le escucha, según explica el informe de la Guardia Civil, insultar, coaccionar y realizar vejaciones contra quienes le siguen. El 6 de octubre de 2016 no tiene reparos en reconocer sus fechorías. Cuando puteo a mis alumnos, lo hago por su bien, alegaba. Ahora Losel está siendo investigado y la Benemérita le imputa los delitos de lesiones, creación de asociación ilícita y estafa, considerándose líder de una mafia destructiva. Aún así, sorprendentemente, el grupo de Lama Losel sigue activo por Madrid y sus alrededores. Queda constancia de ello gracias a las grabaciones. Bueno, pues vamos a hablar con Carlos Bardavío, que es abogado criminalista, que ha defendido a algunas de las víctimas de esta secta. Don Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, es la primera vez, si usted no me corrige, que en España vemos que alguien es sentenciado por ser el líder de una secta. Sí, efectivamente, la verdad es que llama la atención porque este artículo por el cual ha sido condenado es un artículo que entró en vigencia en 1996 con el Código Penal de la Democracia y hasta ahora, es decir, casi 30 años después, nunca se ha aplicado. Por lo tanto, tenemos una sentencia histórica y pionera que va a ayudar a muchas víctimas a agarrarse a ella para poder reclamar sus derechos fundamentales. Bueno, déjeme que le haga una pregunta de carácter técnico, no soy ningún especialista, pero no tengo ni idea de cuál es la pena asociada a ese tipo penal que se acaba de aplicar por primera vez. Pero ¿es más duro que, por ejemplo, el de abusos sexuales? Porque lo que está detrás, ahora hablaremos de este personaje, de este Lama Losel, pero lo que hay claramente es una conducta de abusos sexuales, entre otras muchas cosas. Bueno, en principio no ha sido condenado por abusos sexuales. Sí que hay cierta finalidad sexual, según denunciaban las víctimas y los testigos iban a declarar en el juicio, y así lo hicieron en la Guardia Civil, pero en verdad ha sido condenado por un artículo que es el 515.2 del Código Penal, que declara asociación ilícita y, por lo tanto, una pena a los autores, es decir, al fundador, en este caso Lama Losel, por utilizar la violencia y la alteración y el control de la personalidad. Es decir, ese artículo se refiere a lo que antiguamente se llamaba lavado de cerebro o actualmente se llama persuasión coercitiva o manipulación psicológica. Por lo tanto, hay una facticidad, es decir, un reconocimiento de que existe realmente el control de la voluntad y la persuasión coercitiva en víctimas. Tanto es así que hasta el propio autor, Lama Losel, lo ha reconocido en el juicio
y ha reconocido su culpabilidad. Por lo tanto, por eso es pionero. Pero fíjese, don Carlos, me sorprende, ¿eh? Yo no quiero enmendarle la plana a nadie, desde luego usted conoce el caso infinitamente mejor que yo, pero este hombre, según le hemos escuchado en grabaciones, practicaba lo que él llamaba eufemísticamente el lefazo místico, es decir, que tenía relaciones sexuales, se supone que terapéuticas, con sus víctimas. ¿Ninguna víctima le ha querido acusar de abuso sexual? Las dos víctimas por las cuales se ha ganado esta sentencia no denunciaron eso porque no fueron víctimas concretamente de eso. Se les intentó convencer de tener relaciones sexuales con él porque se iban a elevar espiritualmente y también así podrían evitar algunos cánceres o infortunios o incluso ataques al corazón. Sin embargo, los testigos que iban a declarar en el juicio, y así lo declararon en la Guardia Civil en su día, dijeron en sede de la Guardia Civil que efectivamente habían visto cómo este señor se acostaba con las mujeres y ellos, los testigos, entendían que era por la manipulación psicológica a la cual estaban sometidas estas mujeres. Pero estas mujeres en concreto no han denunciado esos hechos en concreto. ¿Por qué solo dos? Es decir, el número de desengañados de las personas que formaron parte en algún momento de esa secta es tan pequeño porque sabemos que sigue actuando. Esta secta sigue todavía activa, cosa que me sorprende. Ahora le preguntaré sobre esa cuestión. Sí. Lamentablemente, al igual que las víctimas de, por ejemplo, violencia de género o de estafa, violencia de género mucho menos porque hay, digamos, pues claramente un apoyo institucional muy claro, ¿no? Pero, por ejemplo, la víctima de estafa, al igual que de persuasión coercitiva, siente mucha vergüenza de denunciar porque la pueden tratar como si estuviera loca. De hecho, lo llamativo de este caso es que las víctimas de este caso tan importante y pionero es que cuando denunciaron, el Ministerio Fiscal intentó incapacitarlas, intentando internarlas involuntariamente en un centro psiquiátrico, cosa que gracias a Dios no pasó porque se presentaron informes que atestiguaban que efectivamente el trastorno que tenía no era un trastorno paranoide, como afirmaba el Ministerio Fiscal y una doctora adscrita al juzgado, sino que tenían un trastorno de estrés postraumático por haber pertenecido a una secta coercitiva. Pero ese es el motivo por el cual muchas víctimas de sectas coercitivas no denuncian, la vergüenza. Y en este caso, muchas de las posibles víctimas que hay, por ejemplo, los testigos que llevábamos al juicio, no quisieron denunciar por el sentimiento de vergüenza de haber caído en las garras de este sujeto. ¿Y cómo se encuentran las víctimas ahora, don Carlos? Pues tiene una sensación, por un lado, aún con un trastorno de estrés postraumático, pero muy satisfechas porque aunque la condena es una condena simbólica, y de hecho esta condena simbólica es gracias a las víctimas, porque lo único que querían era un reconocimiento institucional de la justicia de que eran efectivamente víctimas. Por eso accedieron de forma benévola y muy gentilmente a no pedir más pena de prisión, llegar a un acuerdo y a pedir una indemnización de tan solo 20.000 euros cuando estábamos reclamando 160.000. Por lo tanto, hay que dar gracias a las víctimas de que efectivamente no había un interés económico en esto, ni mucho menos, sino la reparación institucional de que efectivamente eran víctimas, que no poco. Bueno, aquí se me suscita otra duda de carácter técnico que espero que usted pueda satisfacer, porque está claro que esa sentencia no es dura desde el punto de vista penal, es simbólica, como usted bien acaba de explicar, pero lo que queda bien claro es que lo que había detrás era una secta. Entonces, me tendrá usted que explicar que después de que la justicia haya determinado que esta era una secta, se pueda seguir, digamos, funcionando en la actividad. ¿Es legal que hay una secta? ¿Las sectas son legales en nuestro país? A ver, lo que son sectas en sí mismas son neutras. Otra cosa es una secta coercitiva, como en este caso, y por lo cual se condena al autor que reconoce los hechos. ¿Qué sucede? Que por problemas técnicos durante el procedimiento, cuando yo no lo llevaba, yo este caso lo empecé a llevar 3 meses porque los clientes cambiaron de letrado. No se acusó por asociación ilícita de la persona jurídica, sino solo la autoría, es decir, la participación del líder. Por lo tanto, no ha habido una condena a la asociación, sino a la participación o a la autoría de este señor como líder sectario por utilizar, que no es poco, utilizar el control y la alteración de la voluntad. Yo sé que decir esto es muy complejo de decir, es difícilmente explicable, pero técnicamente esta sería la respuesta. ¿Y el Ministerio Público, el fiscal, no puede actuar de oficio, sabiendo que hay...? Totalmente, pero es que lo lamentable en este caso es que el Ministerio Público ni acusó en este caso. O sea, se presentó en el juicio, hizo presión para que llegáramos a un acuerdo, pero en ningún momento acusó, cosa que es muy llamativa.
muy llamativa, cuando teníamos una cantidad de pruebas, como ustedes han emitido en el programa, de audios que reflejan un control, una alteración de la personalidad a través del dominio de la voluntad de este tipo, que se presentaba como lama cuando en verdad no lo era. Y por la información que usted maneja, don Carlos, ¿cuánta gente sigue todavía adscrita a esa secta y por lo tanto respondiendo a la influencia de este sujeto? Pues cuando hay una condena a un líder de este tipo, ha pasado en otros países, los adeptos más aférrimos aún creen más en el líder. Eso pasó con Jesucristo, no digo que sea ni mucho menos lo mismo, pero muchas veces los líderes sectarios utilizan, digamos, las condenas para advertir, mira lo que me ha pasado. Mira lo que me ha pasado, que han ido a por mí cuando yo soy un salvador. Entonces, las víctimas, o adeptos, mejor dicho, que aún continúan ahí, que posiblemente estemos hablando de unas entre 10 y 15 personas, aún creen más al Lamalosel, lo cual, pues, como tú bien has dicho, puede presuntamente, ¿no?, o indiciariamente continuar en este sentido la secta destructiva. Qué barbaridad. Don Carlos, pues le agradezco mucho que nos haya querido contar. Un saludo muy, muy cordial y hasta la próxima. Muchas gracias, don Luis. Un abrazo a todos. Hasta luego.